¿Qué pasa cuando todo un país tiene una crisis de reputación? ¿Qué pasa cuando el periodismo no hace su trabajo y se deja llevar por el clickbait? Estas y otras preguntas se hace Aaron Sorkin en la serie The Newsroom. De idealismo, crisis reputacionales y comunicación corporativa hablamos hoy en Mitos del Trading. El primer paso para resolver un problema es identificar que existe uno. Y es lo que dice nuestro protagonista, Will, interpretado por Jeff Daniels, en la serie de la que vamos a hablar hoy, Newsroom, segunda serie de la que hablamos en Mitos del Trading. Y vamos a hablar, aprovechando esta serie, sobre comunicación corporativa, sobre crisis reputacionales, y para ello tenemos a Luis Fraga, que es profesional independiente de la comunicación, asesor y formador de empresas, tiene muchísima trayectoria en medios audiovisuales y además eres creador de contenidos. Ahí estamos, José. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, un verdadero placer. Y hablando de comunicación, ¿cómo ha cambiado la comunicación corporativa con la llegada, bueno, hace ya 25 años, ¿no? Sí. La llegada de Internet y sobre todo las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que si hay que definirlo con una única palabra sería que antes la comunicación corporativa era unidireccional. Ajá. Entrevistaba para un podcast de DIRCOM, de la Asociación de Directivos de Comunicación, a una gerente o socia de un pequeño gabinete de comunicación corporativa, como los cientos o los miles que puede haber en nuestro país, y ella me decía, hombre, antes le hacía justamente esa misma pregunta, ¿no? Antes nos acercábamos a un fax, ¿te acuerdas del sonidito lo he aquel, usado, recibido, ¿verdad? Tan característico, ya tenés edad para saber un poquito Gracias por la pregunta. Cómo era un fax. Tú enviabas pues una nota de prensa con ese papelín a un listado de medios que lo recibían. Normalmente llamabas para ver si lo habían recibido o te llamaban a ti para pedirte una entrevista o alguna aclaración. Es decir, había solo un público de interés, había más, pero el fundamental era los periodistas, ¿no? Y los medios de comunicación en general. Y los tiempos, no entiendo. Ya estás hablando del fax, claro, tú tienes un tiempo para preparar. Todo iba como más lento, ¿no? De repente esto pega un chupinazo. Y con Internet primero y específicamente con las redes sociales no puede ser unidireccional la comunicación. Tiene que haber un diálogo ya no solo con los periodistas y los medios de comunicación para los que trabajan, sino con muchos otros públicos de interés que están subiendo en poder, en prestigio, en reputación, al mismo tiempo que todo eso está bajando por parte de los medios tradicionales, que hay que seguir teniendo en cuenta, ¿eh? ¿Y crees que va a haber cambios? Se habla del metaverso, sí, de diferentes formas de entender la realidad. ¿Estáis notando ya en el área de la comunicación algún cambio significativo? ¿O? Ningún cliente, de los poquitos que tengo, tampoco te creas que soy aquí una multinacional, pero ningún cliente me lo ha pedido, porque están un poquito como yo a ver qué pasa, ¿no? Y tampoco se plantea la necesidad. Yo recuerdo cuando terminó lo más duro de la pandemia, que muchos decíamos que lo online iba a quedarse, y es cierto que en gran medida para las reuniones previas y tal, se ha quedado, pero tampoco es la explosión del online. La gente quiere tocar. A mí si me das la oportunidad de venir aquí a hacerlo por teléfono, te digo... Ay, Luis, completamente quiero de acuerdo. Estar aquí, ¿no? Es algo curioso que nosotros, que somos una plataforma de trading, sí, que desde el principio en nuestro ADN es una fintech que operas a través del móvil, sí, pero al final la gente cuando tiene un problema o cuando quiere saber que hay alguien al otro lado para tratar los temas de una manera personal. Eso no quiero decir que niegue del metaverso y que quizá, oye, esté totalmente equivocado, pero que sea un antes y un después y que todo se va a hacer a partir de ahora en ese mundo del metaverso, bueno, habrá un punto medio. ¿Y las corporaciones? ¿Crees que son honestas? O lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que comentaba Will. Sí. ¿Crees que son honestas a la hora de identificar los problemas o se trata un poco de escurrir el bulto? Muchas veces se hace así, ¿no? Él en ese primer episodio en el que pronuncia esa frase, ¿no? Ante un grupo de estudiantes de periodismo, supongo, llama la atención sobre ese hecho, ¿no? Hay que reconocer que tenemos un problema para actuar, ¿no? Él lo dice del país, de Estados Unidos, pero eso equivale también es útil también para las organizaciones, ¿no? El primer paso sería asumirlo, como pasa con las adicciones, ¿no? Si te quieres curar de alguna adicción, el primer paso, por lo que se ve en este tipo de sesiones, es reconocerlo. Después hay mucho postureo y muchas palabras de tacita,
tan bonita como esta, pues que a veces es simple postureo. Está el greenwashing, con el que parece que todas las empresas cuyas prácticas tienen quizá mucho que desear en respeto al medio ambiente, en política social, en RSC y demás, y después adornan con la comunicación, ¿no? Nada mejor, nada más útil y más eficaz que esas frases bonitas, que hay que buscarlas también, porque a quién no le gusta un claim chulo, ¿no? A qué organización no le gusta un claim que quede para siempre, ¿no? En unión con el departamento de marketing y demás, pero que esas palabras van acompañadas de acciones, de datos, ejemplos de casos de éxito reales, ¿no? Pero sí que es verdad que en el mundo interconectado que llevamos viviendo en los últimos, ya te digo, en los últimos 25 años, ya no es unidireccional la comunicación, como bien decías, Claro. Estamos todos integrados en ella. Y en esas crisis reputacionales, que son tan rápidas, que afectan de una manera tan importante a las corporaciones, ¿qué pasos tenemos que dar cuando tenemos un problema? Yo te diría, José, primero prevenirlas. Es decir, nadie quiere una crisis reputacional. También te digo que de muchas se sale. Una marca del mundo automovilístico vendió muchos coches, en España al menos, el año que precisamente tuvo una crisis reputacional importante, ¿no? Primero prevenirlas, hacer amigos, tener una política de puertas abiertas, recibir a periodistas, a quien quiera visitar tu empresa o organización, formar a los portavoces. Yo creo que habría que formar no solo al CEO y a su cuadro directivo, sino a cualquier profesional cualificado de una empresa, por si tenemos una crisis tan grande, que primero pueda abrir el CEO, digamos, como portavoz, pero que después, en una segunda fase más calmada de esa crisis, imagínate que tenemos un incendio y que tenemos que parar la fábrica y que hay preocupación por parte de los trabajadores por la continuidad de la empresa, ¿no? Pues quizá que el CEO aparezca en primer lugar es recomendable, desde luego, ¿no? Como cara compasiva, digamos, de la organización, pero después empiezan a hablar técnicos, no tan políticos, los cargos, ¿no? Si a pesar de eso y de, por supuesto, tener nuestro manual de crisis con los pasos a seguir, que manual puede ser presuntuoso, pero puede ser 4 hojas, con 4 pasos bien dados. Si nos estalla, a pesar de eso, saber gestionarla bien, ser transparentes y controlar nosotros la información y los tiempos. Y si tuvieses que dar 2 consejos rápidos como creador de contenido, sí, y con tu experiencia en la comunicación, sí, ¿qué 2 consejos nos darías a los que nos gusta tanto consumir contenido, sobre todo, y a los creadores de contenido? Vale, yo en eso estoy creando podcasts, branded podcasts últimamente, muy variados. Primero, que haga un producto realmente de calidad. No por tener firmado el contrato con un cliente que se olviden de enriquecer ese producto. ¿Cómo puedes enriquecer un podcast? Pues si es un podcast conversacional, por ejemplo, tener una primera capa de edición, quitarle los ruidos, evidentemente, nivelar los audios, otra capa, buscar músicas apropiadas, cuidado con los derechos musicales de propiedad, que te puedes meter en un problema. Es decir, ir haciendo un contenido de verdad útil y, como todo branded, que llegue a buscarlo el usuario de, o sea, tus públicos, ¿no? Ponerle pasión, en definitiva. Ponerle pasión, hacer las cosas bien. Para ir cerrando, Luis, sí. Veredicto, ¿verdadero o falso? Para solucionar un problema, lo primero es identificarlo y comunicarlo adecuadamente. Pues sí, yo creo que es verdadero, tal como lo decía en los primeros minutos del capítulo 1 Will McAvoy, ¿no? Ese personaje tan cascarrabias, pero entrañable al mismo tiempo. Y es cierto, si tenemos un problema, insisto, como en las adicciones, hay que reconocerlo y empezar a trabajar. Si se puede prevenir antes y darle importancia al DIRCOM o al departamento de comunicación en tu empresa para ir trabajando ya y que de repente no tengamos una crisis desde la nada, mejor. Mi consejo, ¿cuál sería? Pues el que dan los directivos de comunicación. Integra a tu DIRCOM en tu comité directivo, hazle un directivo más, que te acompañe desde el principio, y si surge un problema ya verás como ya tienes un camino recorrido. Gran conclusión, Luis. Atajar el problema cuando es pequeño, ser transparente y trabajar asumirlo desde el inicio, efectivamente. Sí. Pues ha sido un placer estar contigo esta mañana, Luis, y seguiremos hablando de series, de cine, de mitos del trading y cultura popular en Mitos del Trading. Ha sido un placer, me lo he pasado genial, José. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.